Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar el estudio de las ecuaciones trascendentales y polinomiales. Estamos estudiando la parte de las funciones no lineales. Vamos a trabajar el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice lo siguiente. Utilizando el merón o regla falsa, realizar la aproximación más adecuada de las raíces de la función. La función que nos dan es la siguiente. F de x igual a 4x cuadrado menos 5x, definida en el intervalo cerrado 1.6. Ahí se define. Lo primero que vamos a hacer nosotros, como trabajamos el ejemplo anterior, lo primero que hay que hacer es buscar el f de a y el f de b para ver cómo es el signo de ellos. Entonces busquemos el f de a. Entonces en este caso vamos a llamar a 1a y vamos a llamar 1.6 a b. Entonces el f de a tendría que ser el f de 1, que esto va a ser igual, que sustituyamos este valor acá en la función. Entonces nos quedaría 4 por 1 al cuadrado menos 5 por 1, y eso va a ser igual, aquí nos va a quedar 4 menos 5 y eso va a darnos menos 1. O sea que este es el valor de f de a. Busquemos ahora, como ustedes pueden ver, el f de a es negativo. Busquemos ahora el f de b. Tiene que ser igual a f de 1.6. Entonces esto va a ser igual a 4 por 1.6 elevado al cuadrado menos 5 por 1.6. Con una calculadora eso nos va a dar igual a 10.24 de esta primera parte menos la otra parte que nos da 8, y esto va a ser igual a 2.24 ya con una calculadora. Entonces tenemos que este vendría a ser el valor del f de b. Entonces este es positivo. Entonces como f de a y f de b tienen signos opuestos, cumple con la condición de la regla falsa. Entonces vamos a explicar el método de la regla falsa. Entonces acordémonos del algoritmo de la interacción. Entonces nosotros vamos a comenzar trabajando con xy igual, ¿verdad?, a por f de b menos b por f de a sobre f de b menos el f de a. Vamos a comenzar trabajando para i igual a 1. Para i igual a 1. Entonces aquí en la tabla vamos a colocar, en este caso, cuando i vale 1, aquí tendríamos que colocar i, a, b, f de a, el f de b, aquí tendríamos el xy y aquí tendríamos el f de xy. Bien, entonces para i igual a 1 tenemos que a, según lo hemos definido, a vale 1 y b es 1.6. el f de a ya lo encontramos que nos dio menos 1, y el f de b nos dio 2.24. Fíjense entonces que vamos a buscar el xy. Entonces el xy sería la primera interacción. Entonces tendríamos que trabajar con x1. x1 va a ser igual, según la fórmula, tendría que ser igual a a, pero fíjense que a vale 1 por f de b y f de b nos dio 2.24 menos b, que 1.6 por f de a, que nos dio menos 1. Eso dividido el f de b, que es 2.24, menos el f de a, que
que 1 con este signo es más 1. Entonces esto va a ser igual. Directamente esto nos va a dar igual. Esto nos va a dar igual. Esto nos va a dar igual a 3.84 sobre 3.24. Y eso va a ser igual a 1.1851. Se cálculo con una calculadora le va a dar 1.1851. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el f de x1. Calculemos el f de x1. El f de x1 va a ser igual a que vamos a evaluar f de 1.1851. 1.1851. Al hacer esa evaluación, sustituimos en la fórmula. Acuérdese que la fórmula es 4x cuadrado menos 5x. Entonces esto va a ser igual a 4 por 1.1851 al cuadrado menos 5 por 1.1851. Y eso nos va a dar igual. Eso va a dar igual ya directamente en la calculadora. Eso nos da menos 0.3077. Menos 0.3077. Eso es lo que da, es el resultado en este caso de el f de x1. Entonces esos valores los vamos nosotros a sustituir acá en la tabla. Entonces aquí tendríamos que el x1 es 1.1851 y el f de x1 en este caso nos dio menos 0.3077. Vamos entonces ahora a calcular la segunda interacción. En este caso, para hacer la segunda interacción, fíjense entonces, el signo de f de a es negativo y el de f de x1 es negativo. Como ambos signos son el mismo signo, entonces vamos a cambiar a a. Vamos a cambiar a a. Para cambiar a a, entonces directamente pasamos a escribir acá para i igual a 2. A cambiamos y el valor de a pasa a ser el valor que aparece de x1. Entonces el valor de a pasa a ser este. Entonces nos quedaría acá escribir 1.1851. Pasa acá. El b es el mismo, 1.6, queda igual. Y calcularíamos el f de a. Pero el f de a viene a ser el mismo valor que calculamos nosotros acá. Entonces es el mismo valor de f de x1. Entonces en este caso el valor de f de a es menos 0.3077 y el f de b es el mismo, que es 2.24. Entonces pasaríamos a calcular el x2 y el f de x2. Ese sería el siguiente trabajo: buscar la segunda interacción, que sería el x2. ¿Cómo calculamos el x2? Aplicando la fórmula que ya sabemos, aplicando la fórmula de a por f de b y menos b por f de a dividido f de b menos f de a, el algoritmo, pues. Entonces nos va a quedar a, pero mi nuevo a, ¿cuánto es? Fíjense entonces que el nuevo a es el que está en la tabla. A es 1.1851. Entonces aquí nos va a quedar 1, aquí nos queda 1.1851 por f de b. Pero f de b, acuérdense que f de b es 2.24. Entonces aquí nos queda 2.24 menos b, que b es 1.6 por, en este caso, f de a. ¿Y cuánto nos dio f de a? F de a es menos 0.3077. Esto dividido por f de a, f de b menos f de a. ¿Quién es f de b? Acuérdense que f de b, acá, el f de b es 2.24 y el f de a es este valor negativo que tenemos aquí.
Entonces vamos a sustituir. Aquí nos quedaría 2.24 con el signo negativo, queda más. En este caso es el valor que tenemos acá. Es este, el FDA, este que está acá, menos 0.3077. Entonces sería más con el signo negativo de acá. 0.3077. Y esto va a ser igual. Ya con una calculadora aquí nos va a quedar es que esto es igual. Toda esta operación da 3 puntos. Vamos a escribirlo acá. Todo esto da, lo del numerador, 3.1469 entre 2.5477, y esto va a ser igual a 1.2351. Este viene a ser el valor de entonces esto es igual, este es el valor de x sub 2. Lo que pasaríamos ahora es a calcular el f de x sub 2. Entonces, calculando el f de x sub 2, lo vamos a hacer en la función que es 4x cuadrado menos 5x, acuérdense. Entonces esto va a ser igual a 4 por x cuadrado, pero aquí escribimos 1.2351 todo elevado al cuadrado menos 5 por 1.2351, y esto nos va a dar exactamente un valor negativo. Aquí nos queda menos 0.0737. Eso nos da acá. Entonces vamos ahora a sustituirlo arriba en la tabla. 1.2351 nos queda acá. Aquí es 1.2351 y aquí nos va a quedar menos 0.0737 menos 0.0737. Ya hemos encontrado la segunda interacción. Ahora fijémonos en la tercera. ¿Qué observan ustedes acá? Si ustedes se fijan, f de a es negativo y el valor de f de a es negativo y el valor de xy, en este caso el valor de f de xy, perdón, es negativo. Este es negativo y este es negativo. Tenemos que cambiar entonces nuevamente a a. Entonces, cambiando a a, pasaría para acá este valor, el valor de xy pasa para acá. Aquí tendríamos para hacer la interacción número 3. Entonces, para 3. Entonces aquí nos quedaría que el valor de a pasaría a ser el que tenemos de xy, que es 1.2351. B es el mismo, que 1.6, y f de a pasa a ser el mismo valor que tenemos acá. Pasaría a ser el valor de menos 0.0737. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito, que no se puede, no se entiende aquí muy bien. Entonces aquí sería menos punto, vamos a hacerlo más pequeño, menos 0.0737. Bien, el f de b es el mismo, 2.24, este no cambia. Y vamos a hacer el cálculo de xy. Pasaríamos entonces a trabajar con el x, en este caso x3 y f de x3. Entonces trabajaríamos la siguiente interacción. Entonces tendríamos que el x3 es igual, según la fórmula, el nuevo a que tenemos vendría a ser 1.2355. 1.2355 por el f de b, que es 224, el mismo, menos, en este caso el b, que es 1.6 por f de a, que es el nuevo valor que está acá, menos 0.0737, menos 0.0737, menos punto, vamos a verlo, creo que aquí hay un error,
es menos 0.0737. Ahí es. Está bien. Y esto va a estar dividido sobre el f de b, que en este caso es el 224, ¿no? F de b es el 2.24, ¿no? Menos con el signo, aquí va a dar más. El f de a, que es el valor que aparece del x2, que es menos 0.0737. Entonces aquí nos quedaría que es 0.0737. Haciendo todos estos cálculos, esto nos va a dar exactamente, nos va a dar en el numerador 2.8845 dividido 2.3137, y esto va a ser igual a 1.2467. Entonces fíjense que ese sería el valor de x sub 3. Vamos ahora a calcular el f de x sub 3. Entonces tenemos que el f de x sub 3 es trabajar en la función. Y ahí directamente al trabajar en la función nos va a quedar que esto sería el f de 1.2467. Y eso no es más que 4 por 4 por 1.2467 al cuadrado menos 5 por 1.2467, y eso me va a dar un valor de exactamente negativo menos 0.0165. Y en este caso pasaríamos a colocarlo en la parte superior. Entonces nos va a quedar el x3 1.2467. Entonces aquí nos queda 1.467. 1.24, perdón, aquí es 1.2467. 1.2467, y el valor que hemos encontrado es menos punto 0.165, menos punto 0.165. Correcto. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a hacer un cálculo más para que ya directamente miremos cuál sería el valor exacto. Entonces, fíjense ustedes que el f de a es negativo, y el f de x y también negativo. Vamos a cambiar nuevamente a a. Al cambiar nuevamente a, entonces nos quedaría que para una interacción de y igual a 4, el nuevo a vendría a ser el valor de x3, que es este, que sería en este caso 1.2467. b es igual 1.6. f de a me queda el mismo valor que tenemos acá, el mismo valor de f de xy, que sería 0.0165. Y el f de b es 224. Al hacer los cálculos hemos encontrado que el x4, el valor de x4 es 1. Esto lo vamos a poner directo, 1. De la misma forma, 1.2492, y el valor de f de x4 viene a ser, en este caso, menos punto 004. Entonces fíjense bien que si ustedes hacen un análisis, podemos observar que el valor de x que andamos buscando anda alrededor de 3 y de 4. Entonces está entre este y este, pero el más aproximado viene a ser este. Entonces la solución final es que el valor del que andamos buscando nosotros, la raíz más exacta, es 1.2467. Entonces ya pasamos a dar la solución final, 1.2467. Entonces
x sub 3 igual a 1.2467 es la mejor aproximación a la raíz de esta ecuación, de esta función. Esperando que hayan comprendido este ejercicio. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.